¡Ay de ti, oh tierra, cuando tu rey es un niño! Henry V estaba muerto. El gran rey guerrero que venció a los franceses en la batalla de Agincourt contra tremendas adversidades había sido derribado a los 35 años. Su único hijo y heredero, el príncipe Henry, era solo un bebé de 9 meses cuando su padre murió. Fue hecho rey Enrique VI de Inglaterra y señor de Irlanda un día después, el 1 de septiembre de 1422, convirtiéndolo en la persona más joven que jamás haya ascendido al trono inglés. El 31 de octubre, su abuelo francés, Carlos VI de Francia, murió, y en un acuerdo con el Tratado de Troyes firmado por Carlos y Enrique V, el bebé Enrique también fue declarado rey de Francia con solo 10 meses de edad. El infante Enrique no podía alimentarse ni vestirse por sí mismo, no podía caminar o hablar, mucho menos gobernar los dos reinos de Inglaterra y Francia. Bebé estúpido. En un tiempo con una altísima tasa de mortalidad infantil, quizá ni siquiera sobrevivió a su niñez. No fue la primera ni la última vez durante la Edad Media que el futuro de la monarquía inglesa fue inestable. Al crecer sin conocer a su padre, Henry no sabía lo que hacía a un gran rey. Tenía muchos tíos lancastrianos que le aconsejaban cómo actuar, pero carecía de un verdadero modelo a seguir que le mostrara que para triunfar en la realeza medieval era necesario ser desagradable y despiadado. Una de las mejores formas de demostrar su grandeza a enemigos y súbditos era en combate, pero esta manera de probar su valía era mala para Henry. Al ser hijo único y no tener herederos, su vida era demasiado valiosa para arriesgarla en batalla. Sin poder demostrar su destreza en la lucha y valentía, y superado por sus tíos, los duques de Gloucester y Bedford, era muy joven para lidiar con las presiones de la realeza. Escándalo. El matrimonio de una princesa francesa con un rey inglés se había convertido en toda una tradición. Durante más de 300 años, 10 de los 11 reyes de Inglaterra habían tomado una esposa francesa, por lo que no fue una sorpresa cuando Enrique fue prometido a Margarita de Anjou, la sobrina del rey Carlos VII de Francia, en 1444. Se casaron al año siguiente, Enrique tenía 23 años, y Margaret era cuando fue coronada reina en la abadía de Westminster. Aunque no hay forma de saber si el matrimonio se consumó en su noche de bodas, sabemos que Enrique era profundamente devoto y recibió consejos espirituales de William Ascuch, el obispo de Salisbury, quien le dijo que no tuviera relaciones sexuales con la reina o que, y esta es una cita, se acercara a ella a menos que fuera para la creación de bebés. La Iglesia cristiana admiraba la virtud de la castidad. Era un ideal sostenido por el clero y un logro que algunos se esforzaban por alcanzar. El rey Eduardo el Confesor, uno de los santos favoritos de Henry, supuestamente permaneció casto durante sus 22 años de matrimonio. La idea de la abstinencia sexual dentro del matrimonio fue practicada por algunos durante la Edad Media, aunque no era muy popular por razones obvias. Henry era profundamente devoto y famoso por permanecer virgen hasta su boda, pero muy pronto comenzaron los rumores sobre la vida sexual de la pareja real, o la falta de ella. La gente hablaba y decía que algo extraño estaba sucediendo en la alcoba del rey. Henry y Margaret estuvieron casados 8 años antes de que hubiera señales de embarazo. Se ha encontrado evidencia de que requerían asistencia en el departamento de habitaciones. Parece que cuando Margaret se unía a su esposo para las relaciones maritales, a veces eran instruidos por un séquito de entrenadores sexuales. No solo en su noche de bodas, sino regularmente, el libro real de protocolo establece que cuando el rey estaba en la cama, cita, el chambelán del rey o escudero para el cuerpo venía por la reina, y con ella 2 damas gentiles y un ujier. Cuando los reyes yacen juntos, el chambelán pasaba la noche en la misma habitación. Agradable. En ese instante, la inexperiencia y torpeza de Henry en la alcoba pasó a segundo plano. Nadie quería un rey débil e impotente, por lo que se ideó como un problema de Margaret. Sin embargo, comenzaron los rumores y esto dio lugar a la idea de que Henry desempeñaba un papel menos masculino dentro del matrimonio, que él tenía la posición más pasiva y reina. No juzgo. En ajedrez eso es bueno. Cuando Margaret finalmente quedó embarazada, comenzaron los rumores de que había tomado un amante para poder concebir. Ahora, por favor, no avergüences al rey Henry por sus perversiones en los comentarios. Decadencia. Para 1453, la Guerra de los 100 años había estado ocurriendo durante 116 años. El 17 de julio, los ingleses parecían estar completamente derrotados. La guerra había visto años de sangriento conflicto, con largos periodos de paz, pero los franceses ganaron una victoria decisiva en Castellón, en Gascuña.
El temible comandante inglés John Talbot, terror de los franceses, había sido asesinado. Francia tomó el control de Aquitania y Burdeos. Solo Calais seguía bajo control inglés. La pérdida de Aquitania fue particularmente humillante para Henry. La región perteneció a los ingleses durante 300 años, desde que Eleanor de Aquitania se convirtió en reina de Henry II en 1154. Las noticias del fracaso llegaron a Henry en agosto y probablemente contribuyeron en gran medida a su severo deterioro mental. Tras su colapso, Henry fue trasladado a Windsor y escondido, su hogar intentaba desesperadamente mantener el asunto en silencio. La enfermedad no parecía ser física, sino una afección mental crónica. Hoy buscaríamos razones en la línea de un traumatismo en la cabeza, shock o algún tipo de ruptura mental como causa del colapso de Henry, y se desconoce si el inicio ocurrió de repente o si la salud de Henry decayó durante un periodo de días. El cronista médico John Bennett nos dice que Henry se puso muy enfermo. Según otras fuentes, él cita: sufrió un susto repentino e inesperado, enfermando tanto que carecía de sentido natural e inteligencia suficiente para gobernar el reino y que ningún médico o medicina podía curarlo. Bede continúa diciéndonos que fue privado de su sentido y memoria, incapaz de hablar o usar sus extremidades, incapaz incluso de moverse del lugar donde estaba sentado. Henry parecía haber entrado en un estado casi catatónico. Henry podría haber sido más susceptible a la enfermedad mental. Después de todo, él era el nieto del rey Carlos VI de Francia, apodado Carlos el Loco. En 1392, a los 20 años, Carlos sufrió su primera crisis, lo que le hizo volverse contra sus hombres, matar a 6 de ellos, incluyendo a su guardaespaldas, y atacar a su propio hermano. Desarrolló fiebre y luego se volvió bastante frenético y paranoico, creyendo que los asesinos venían por él. Carlos se negó a bañarse o cambiar su ropa durante meses seguidos. Durante un episodio, su ropa estaba tan sucia que tuvo que ser restringido para que su material empapado pudiera ser despegado de él. Se reveló que su cadáver estaba infestado de piojos. Insistió en que su nombre era George. Vagaba por su castillo aullando como un lobo, arrancando los tapices de su esposa y creía que estaba hecho de vidrio. Durante los siguientes 33 años, hasta su muerte, la salud del rey fluctuó entre periodos de claridad mental e inestabilidad. Cuando el descanso y la relajación no lo curaron, a Charles le hicieron un exorcismo 2 frailes agustinos y le hicieron beber una mezcla hecha de perlas trituradas. ¿Locura? Para los medievales, se pensaba que la locura era causada por el autoabuso, el exceso de indulgencia o un desequilibrio de los humores. En ese momento, la medicina dependía mucho de la religión, la astrología y la teoría de los 4 humores de Galeno. Cualquier pequeña desviación del comportamiento estándar, ya fuera espiritual o física, se consideraba locura. Esto abarcaba desde tristeza extrema hasta pérdida de memoria o convulsiones. Tener visiones espirituales o entrar en estados de trance religioso era tolerado, incluso valorado. Y el misticismo floreció en Inglaterra y otras partes de Europa desde el siglo XIII hasta el XV. Muchos de estos visionarios fueron venerados como Julian de Norwich o Catalina de Siena. Ya se consideraba a Henry como devoto, incluso santo. Era un pacificador, lo que lo hacía un rey menos exitoso en una época donde se requerían brutalidad y puño de hierro para mantener el poder. Un diagnóstico de posesión demoníaca habría sido desastroso, no solo para la autoridad de Henry, sino también para toda la dinastía Lancastrian, por lo que esa idea fue rápidamente descartada. En 1330, el Hospital de Belén, que más tarde se conoció como Bedlam, fue fundado en Londres para tratar a los locos. En un antiguo priorato para enfermos pobres, ni siquiera los médicos más respetados y capaces comprendían la afección del rey. Es posible que su abuelo Carlos hubiera estado sufriendo de alguna forma de esquizofrenia, y que Enrique podría haber heredado esto. A pesar de los síntomas contrastantes de los 2 hombres, es posible que Enrique padeciera esquizofrenia catatónica. Se había vuelto retraído y pasivo, como si estuviera en trance. No podía caminar, hablar, ni mantener la cabeza erguida, sentándose encorvado en su silla como un muñeco de trapo. Durante este tiempo, Margaret dio a luz a su hijo Edward de Westminster. Pero incluso cuando le presentaron al recién nacido para una bendición, Henry permaneció en trance, sin poder mirarlo. Henry tardó casi 1 año y medio en recuperarse de su misteriosa enfermedad. La locura, el adulterio y los herederos ilegítimos eran el alimento perfecto para la máquina de propaganda yorkista durante su ascenso al poder en los años 1450. Henry murió ya sea el 21 o 22 de mayo de 1471, hoy en día el consenso es que fue asesinado. Llevado a la Torre de Londres,
fue encarcelado durante varios años por los yorkistas después de la derrota lancastriana en la batalla de Hexham, en 1464. Su hijo Edward, el príncipe de Gales, murió a los 17 años en la decisiva batalla de Tewkesbury durante las Guerras de las Rosas. Aunque Enrique VI no fue un rey exitoso en su propia vida, desde una perspectiva del siglo XXI, podemos apreciar el tipo de unidad que estaba tratando de lograr. Un lugar de amor y paz donde todos podrían llevarse bien. Los Tudor lancastrianos, en particular, lo promovieron como una figura santa, que fue asesinada por sus principios. Es muy difícil diagnosticar una condición cientos de años después, y aunque muchos están de acuerdo en que fue esquizofrenia catatónica o un episodio depresivo, realmente sigue siendo un misterio. Margaret intentó mantener a su esposo en el trono por el bien de su hijo, pero con el país desmoronándose, recurrió a Richard de York buscando estabilidad. Es muy triste ver cómo la enfermedad mental sigue devastando la vida de las personas y sus familias, incluso en la actualidad. Fue catastrófico para Enrique VI. ¿Habrían ocurrido las Guerras de las Rosas si Enrique hubiera podido ser tratado por su condición? Parecería que el frágil estado de salud mental del rey Enrique VI realmente cambió el curso de la historia inglesa. Gracias por ver este episodio de Locura Medieval y gracias a todos los que se han suscrito, ya que acabamos de superar el umbral de los 10,000, lo cual es un hito absolutamente increíble, así que muchas gracias por eso. Que tengan un gran fin de semana, nos vemos la próxima semana en otro episodio.